La esposa del CEO revela su magia tras fiesta cruel de humillación con dinero y sorprende. Era una noche oscura en Río de Janeiro, y la gala brillaba como un faro de opulencia. Todos los ojos estaban fijos en Lucas, el CEO de una de las empresas más poderosas del país. La música sonaba y los murmullos se encendían como fuegos artificiales, pero entre risas y cócteles, algo más se cocinaba en las sombras. Livia, su esposa, sonreía a pesar del nudo en su garganta. Esa sonrisa a todos les parecía despreocupada, pero había una tormenta en su interior, una furia reprimida que crecía con cada palabra venenosa que se susurraba a sus espaldas. La velada tomó un giro aterrador cuando una rival de Lucas, enamorada del escándalo, decidió jugar con el peor de los métodos: las insinuaciones. ¿No te parece que tu marido está algo perdido en sus salvajes sueños de grandeza?, comentó con una sonrisa afilada. El eco de esas palabras cortó la atmósfera elegante. Livia sintió que el corazón se sintió pequeña en medio de esa multitud glamorosa. En un instante, el brillo de la gala se convirtió en un oscuro abismo. Pero esa noche, algo había cambiado dentro de ella. Mientras todos reían y bailaban, Livia recordó las palabras de su abuela. La verdadera magia reside en quienes menos lo esperan, le decía mientras le enseñaba los antiguos secretos de su clan espiritual. Con cada revés, la esencia de su linaje comenzaba a resurgir. Su hijo, Julio, la anclaba en la tierra, pero también era un recordatorio. «Lucas, es momento de hablar», gritó con una voz que tembló, pero resonó con fuerza. El silencio llenó el salón. Todas las miradas se volcaron hacia ella. Sobre un pedestal de seda y cristal, reunió todas sus fuerzas y en un acto de revelación dijo: «Julio, nuestro hijo, es más que un vínculo entre nosotros. Es el resultado de un amor que comenzó de una manera inesperada». El murmuro se disparó como un rayo. Livia sentía que cada palabra era un conjuro, cada susurro un llamado a sus raíces. Mientras hablaba, el aire a su alrededor comenzó a temblar. Sin embargo, no solo era el dolor por la humillación. En el fondo había una sensación aún más peligrosa: la traición de aquellos que pensaban aprovechar su vulnerabilidad. Livia supo que su clan no solo había sido menospreciado, sino que había fuerzas oscuras intentando derribar su legado. Sabía que debía regresar a donde todo había comenzado, al corazón de su familia, para reclamar lo que era suyo. Las sombras parecían rodearla, y la atmósfera estaba cargada de inquietud. Sentía que el tiempo se agotaba. La mirada de Lucas, entre la ira y la sorpresa, la retó a dudar de su amor, pero ella tenía un destino que cumplir. Equipada con antiguas enseñanzas y hechizos que nunca había querido usar, se adentró en un mundo de oscuridad donde los traidores planeaban su caída. El amor no es suficiente. A veces hay que luchar con la magia y... Las luces de la gala no podían ocultar la verdad. Una guerra en el mundo de lo oculto estaba a punto de desatarse. Livia se preguntaba si podría proteger a su familia sin perder su identidad. ¿Sería capaz de manejar la dualidad de su amor y el peso de su legado? La tensión aumentaba mientras la noche continuaba, y el destino de todos pendía de un hilo. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un ojo rápido al botoncito rojo de aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión en el aire era palpable. Mientras Livia tomaba aire para continuar con su revelación, un estallido resonó en la gala. Las luces titilaron y una sombra se deslizó entre los invitados. Un grito desgarrador rompió el murmullo, y el corazón de Livia se detuvo por un instante. Todo el mundo se giró hacia la fuente del grito. Una mujer con el vestido manchado de rojo y lágrimas corriendo por su rostro se abalanzó hacia ella. ¡Tú lo sabías! La mujer señalaba a Livia con furia, sus ojos desbordando un dolor infinito. Era Isabela,
la mejor amiga de Livia, alguien en quien siempre había confiado. ¿Pero por qué estaba así? La sala se sumió en un silencio sorprendido. El rostro de Lucas se tornó grave. La sorpresa y el miedo corrían por su piel. «Isabela, ¿qué estás diciendo?» La voz de Livia tembló, pero dentro de ella se encendió una alarma. Isabela se acercó, su respiración agitada, como si cada palabra le costara un extremo esfuerzo. «Sé sobre el secreto de Julio». El nombre de su hijo cayó en la sala como una bomba. Las miradas se cruzaron, choqueadas. Livia sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. «¿Qué secreto?» «Stop. ¿Qué sabes de nuestro hijo?» La angustia asestaba un golpe en su pecho. Isabela se detuvo, la rabia abandonando su rostro por un segundo, dejando solo el dolor. Era el silencio de un momento que cambió todo. «Él no es tu hijo, Livia. Es hijo de Lucas y de mí». El mundo se detuvo. Las palabras de Isabela se repitieron en su cabeza, resonando contra su sentido de la realidad. Livia sintió como el aire le faltaba. Su visión se nublaba y una presión insoportable la envolvía. ¿Era posible? Se volvió hacia Lucas, buscando su apoyo. Pero en lugar de consuelo, su mirada era de terror absoluto. «No, no puede ser cierto», pensó, pero en su corazón una chispa de duda empezaba a arder. «Te lo juro, Livia. Desde hace años, Lucas y yo hemos compartido algo más. Julio es el resultado de un amor que nunca debió ser». Las palabras flotaron en el aire caótico de la gala, provocando un murmullos de rabia y confusión entre los asistentes. Livia sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su hijo, la única luz en su vida, había sido el producto de la traición. Pero algo dentro de ella se encendió, una reacción visceral. «¡No! No permitiré que esto me rompa», gritó, sintiendo el respaldo ancestral de su linaje, la magia de sus raíces fluyendo por sus venas. Antes de que pudiera decir otra cosa, Isabela se desplomó súbitamente, una mano en el pecho, su rostro distorsionado por el pánico. La gala estalló en un caos absoluto, invitados gritando y corriendo en busca de ayuda. Livia se quedó paralizada, mirando cómo su mejor amiga caía al suelo. ¿Qué había pasado? Su mente trataba de asimilar el horror de la situación. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, escuchó una voz profunda y familiar resonar a través del caos. «Livia, no te acerques a ella». Era la voz de Lucas, pero había algo en su tono que la heló por dentro. Había miedo detrás de esas palabras, un miedo que ella nunca había visto en él. ¿Quién era realmente Lucas? Livia miró a su alrededor, presa de una confusión abrumadora. La gala, el secreto, la traición. Todo era más oscuro de lo que podría haber imaginado. Con el corazón palpitando y el caos desatado a su alrededor, supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Cómo podría salir de esta? ¿Qué más estaba ocultando Lucas? Y sobre todo, ¿quién era realmente su hijo? Mientras su mundo giraba en torno a un nuevo y aterrador enigma, se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. La gala era solo el inicio de un juego mucho más siniestro. Livia se quedó paralizada, mirando a Isabela desplomarse en el suelo, su vestido rojo empapado en algo que parecía sangre. Un grito desgarrador resonó en el aire, y la gala se convirtió en un caos absoluto. Gente corría, algunos tratando de ayudar, otros buscando la salida como si hubiera un incendio inminente. Pero dentro de ella, una llama atrapada empezó a arder con fuerza. «¡Isabela, no!», gritó, pero su propia voz se perdió en el tumulto. Mientras se agachaba para ver a su amiga, sintió que algo la golpeaba en el pecho. No era solo el dolor de la traición. Era el golpe de una verdad oscura que empezaba a brotar desde las profundidades de su alma. De repente, su mirada se encontró con la de Lucas. Él estaba pálido como una hoja de papel. Sus ojos rebosaban terror. «Livia, aléjate de ella», rugió, pero había una nota de desesperación en su voz que la hizo temblar. ¿Qué sabía Lucas que ella no? ¿Era ese miedo una señal de culpabilidad o un temor genuino? Livia sintió que el mundo se desmoronaba. Eran capaces de traicionarse el uno al otro, de haber compartido un secreto tan devastador. Pero incluso en medio del desmadre, una sensación extraña surgió. ¿Y si todo esto formaba parte de algo más grande?
un golpe recién llegado inesperado. Nadie podía haber anticipado lo que iba a suceder a continuación. Mientras el resto de la gala se descontrolaba, un grupo de sombras se acercó, figuras encapuchadas que parecían moverse como fluidos en la noche. La atmósfera se enfrió de manera abrupta, como si un ventarrón helado hubiera entrado de repente. Livia sintió un escalofrío recorrerle la espalda, esa sensación de que algo oscuro estaba por venir. Las sombras se detuvieron frente a ella, revelando sus rostros. Eran miembros de su clan, aquellos que había creído perdidos, aquellos que sacudían cimientos, desataban viejas rivalidades y secretos enterrados. Livia, dijo una de ellas, una mujer de voz grave como el trueno. El legado de tu familia no es lo que crees. Julio es el centro de una traición mayor, y no solo por parte de ellos. No entiendo. Livia se encontraba en un laberinto emocional, con una furia contenida y una lucha interna que la desgastaban. ¡Qué traición! Los murmullos de los asistentes se desvanecieron. Todos estaban absorbiendo lo que sucedía, ajenos a los traumas familiares que emergían. El destino de tu hijo ha sido tejido en un juego de poder que trasciende la vida y la muerte, continuó la mujer. Sus ojos brillaban con una sabiduría antigua. Hay fuerzas que quieren que caigas, que usen a Julio para propósitos oscuros. Él no es solo un niño, es la clave para abrir puertas que no deberían ser abiertas. Un instante de silencio paralizante siguió a esas palabras. Livia sintió que el aire le faltaba. ¡Qué puertas! ¡Qué poder! Y en el fondo, una nueva ola de miedo resonaba en su corazón. ¿Qué cosa tan terrible estaba conectando a su hijo, Lucas e Isabela? En un golpe de pánico, Lidia miró hacia Isabela, quien ahora yacía inmóvil en el suelo con un rostro torcido por la angustia. Entonces sintió un tirón profundo, una conexión casi visceral que se había formado entre las tres todo ese tiempo. Y fue en ese preciso momento que Julio apareció entre la multitud, un niño de 5 años, con su cabello revuelto y una luz inocente en sus ojos. «Mamá, ¿está bien Isabela?», preguntó, y el caos se detuvo por un instante. Todos volvieron a mirarlo con incertidumbre. «¡No, Julio, corre!», gritó Lidia, pero era muy tarde. La mujer del clan dio un paso hacia él y extendió la mano. «Ven aquí, niño. Tú también debes entender lo que llevas dentro». Esa simple acción cambió todo. Livia sintió que su corazón se detenía. En ese instante, el mundo a su alrededor se transformó en una tormenta de confusión y temor. La revelación palpitaba en el aire. Cada respiro se sentía como una posible explosión. ¿Era Julio parte de este oscuro legado? ¿Acaso su hijo conocía secretos que ella nunca había imaginado? Y cuando una segura conexión entre su hijo y esa sombra se formó en su mente, como un destello de verdad, Livia supo que el desenlace de esa noche no solo desataría el horror, sino que la forzaría a elegir. ¿Protegería a su hijo a toda costa o permitiría que el legado de su clan se desvaneciera en las sombras de una traición inconmensurable? La noche no había hecho más que empezar, y el destino de todos parecía pendiendo de un hilo. Livia se quedó paralizada, mirando a Isabela desplomarse en el suelo, su vestido rojo empapado en un líquido oscuro que era imposible ignorar. Las luces parpadeaban, reflejando el caos que se desataba a su alrededor. Gente corría. La música había cesado en un instante. Sentía que el aire se volvía más denso, como si el mundo entero se contuviera la respiración. La pregunta flotó en el aire, y el caos se detuvo por un instante. Livia sintió que su corazón se encogía y que sus pies se hundían en el suelo. «¡No, Julio, corre!», pero el grito se quedó atrapado en su garganta. Las sombras se acercaron, y ahora eran más numerosas, más amenazadoras, como un mar oscuro inundando la gala. Las miradas de los presentes se tornaron en un fuego de confusión y miedo. «Livia», insistió la mujer del clan, avanzando hacia ella. «Lo que está ocurriendo aquí es solo el principio. Aquí en esta gala, el juego comienza, pero es más profundo de lo que imaginas». Lucas, real y tangible, se encontraba a su lado, mirando a Isabella en el suelo con una mezcla de pánico e incredulidad. «¿Qué está pasando, Livia? ¿Qué te han contado?». Su voz temblaba, pero su expresión era un enigma. Livia sintió que un nudo se formaba en su pecho. ¿Acaso sabía más de lo que dejó entrever?
Y sobre todo, ¿estaba realmente implicado en lo que había sucedido? En ese momento, la mujer del clan hizo un gesto con su mano, y el aire pareció electrificarse. Isabela, yaciendo en el suelo, empezó a convulsionar. Livia dio un paso hacia adelante, pero Lucas la sujetó del brazo. «No te acerques». La voz de Lucas era un susurro tenso, casi una súplica. Ella sintió que el sudor le corría por la espalda. ¿Qué estaba haciendo su esposo? «Isabela, por favor, despierta», murmuró Livia, sintiendo que la desesperación la ahogaba. Pero esas palabras, tan simples, parecían no tener poder. De repente, la piel de Isabela se tornó pálida, casi grisácea. Algo oscuro parecía manifestarse a su alrededor, como si la vida misma se le escapara. Livia tuvo la sensación de estar frente a un espectáculo aterrador, el final de algo que nunca había empezado. Lucas se inclinó hacia ella, una sombra de miedo cruzando su rostro. No debería haber pasado. No aquí. No ahora. La preocupación en sus ojos la hizo temblar. Pero, ¿de qué hablaba? ¿Acaso había algo más detrás de la traición que Isabela había mencionado? Antes de que pudiera hacer otra pregunta, una explosión resonó en el salón. Las luces se apagaron por completo, y todos gritaron. En la oscuridad, las sombras se movían, rápidas y furtivas. Livia sintió que alguien la empujaba hacia un lado, y un instante después, esa figura saltó hacia Isabela. La sala se llenó de gritos y confusión, mientras el caos se desataba. «¡No! ¡Detente!», Livia gritó, pero no pudo detener lo que estaba sucediendo. En medio de la oscuridad, la mujer del clan sacó un objeto brillante. Una pequeña esfera de luz apareció, flotando entre ellos. Fue como si el tiempo se detuviera, y luego un grito desgarrador cortó la atmósfera. La mujer clamó: «El legado no puede ser reclamado. Es demasiado tarde». La esfera de luz comenzó a girar, absorbiendo toda la energía a su alrededor. En un instante, el murmullo del caos se interrumpió. Todo quedó en silencio. La luz, brillante y cegadora, iluminó a Julio, quien se había quedado paralizado, sus ojos reflejando un terror vacío. «Mamá», murmuró, y entonces todo cambió. La esfera se fragmentó, y una onda de magia oscura atravesó la sala, y por un momento las figuras encapuchadas se detuvieron. El vestíbulo resplandeció con una energía palpable, y entonces un rostro conocido apareció dentro de esa luz. Era el abuelo de Livia. Ella no podía creer lo que veían sus ojos. «He venido», dijo él con voz temblorosa. «No hay tiempo para perder». Livia sintió que se le congelaba la sangre. Todo lo que creía saber estaba empezando a desmoronarse de manera aterradora. ¿Qué hacía su abuelo aquí? Él había estado muerto durante años. Las sombras, la magia, su hijo, su esposo, todo estaba entrelazado en un juego que no comprendía. La tensión estalló y la verdad empezó a desmoronarse. ¿Quién era realmente Lucas? ¿Y qué secretos guardaba su familia? Livia se dio cuenta en ese instante que el verdadero horror apenas comenzaba. Las revelaciones vendrían como un torrente, cambiando todo lo que creían saber. La gala, el secreto de Julio, el lazo de traición, todo estaba destinado a colisionar en un clímax que ya no podía detenerse. Antes de que pudieran reaccionar, un nuevo estruendo llenó el aire. Un grito desconocido resonó, y el tiempo se detuvo de nuevo. ¿Qué sucedía realmente? ¿Cómo podría salir de esta confusión? La sombra que envolvía a su hijo crecía, y el futuro se desvanecía rápidamente. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad que se precipitaba hacia ella? ¿O se perdería en la oscuridad que acechaba sin piedad? Livia se quedó paralizada, mirando a Isabela desplomarse en el suelo. Su vestido rojo empapado en un líquido oscuro que era imposible ignorar. Las luces parpadeaban, reflejando el caos que se desataba a su alrededor. Gente corría. La música había cesado en un instante. Sentía que el aire se volvía más denso, como si el mundo entero se contuviera la respiración. Era un momento, un segundo, donde todo podía cambiar. Su hijo Julio miraba con ojos inocentes,
sin entender la gravedad del momento. «Mamá, ¿está bien Isabela?» La pregunta flotó en el aire, y el caos se detuvo por un instante. Livia sintió que su corazón se encogía, y que sus pies se hundían en el suelo. «¡No, Julio, corre!» Pero el grito se quedó atrapado en su garganta. Las sombras se acercaron, y ahora eran más numerosas, más amenazadoras, como un mar oscuro inundando la gala. Las miradas de los presentes se tornaron en un fuego de confusión y miedo. «Livia», insistió la mujer del clan, avanzando hacia ella. «Lo que está ocurriendo aquí es solo el principio. Aquí, en esta gala, el juego comienza, pero es más profundo de lo que imaginas». Lucas, real y tangible, se encontraba a su lado, mirando a Isabela en el suelo, con una mezcla de pánico e incredulidad. «¿Qué está pasando, Livia? ¿Qué te han contado?» Su voz temblaba, pero su expresión era un enigma. Livia sintió que un nudo se formaba en su pecho. ¿Acaso sabía más de lo que dejó entrever? Y sobre todo, ¿estaba realmente implicado en lo que había sucedido? En ese momento, la mujer del clan hizo un gesto con su mano, y el aire pareció electrificarse. Isabela, yaciendo en el suelo, empezó a convulsionar. Livia dio un paso hacia adelante, pero Lucas la sujetó del brazo. «No te acerques». La voz de Lucas era un susurro tenso, casi una súplica. Ella sintió que el sudor le corría por la espalda. ¿Qué estaba haciendo su esposo? «Isabela, por favor, despierta», murmuró Livia, sintiendo que la desesperación la ahogaba. Pero esas palabras, tan simples, parecía que no tenían poder. De repente, la piel de Isabela se tornó pálida, casi grisácea. Algo oscuro parecía manifestarse a su alrededor, como si la vida misma se le escapara. Livia tuvo la sensación de estar frente a un espectáculo aterrador, el final de algo que nunca había empezado. Lucas se inclinó hacia ella, una sombra de miedo cruzando su rostro. No debería haber pasado, no aquí, no ahora. La preocupación en sus ojos la hizo temblar. Pero, ¿de qué hablaba? ¿Acaso había algo más detrás de la traición que Isabela había mencionado? Antes de que pudiera hacer otra pregunta, una explosión resonó en el salón. Las luces se apagaron por completo, y todos gritaron. En la oscuridad, las sombras se movían, rápidas y furtivas. Livia sintió que alguien la empujaba hacia un lado, y un instante después, esa figura saltó hacia Isabela. La sala se llenó de gritos y confusión, mientras el caos se desataba. «¡No! ¡Detente!», Livia gritó, pero no pudo detener lo que estaba sucediendo. En medio de la oscuridad, la mujer del clan sacó un objeto brillante. Una pequeña esfera de luz apareció, flotando entre ellos. Fue como si el tiempo se detuviera. Y luego un grito desgarrador cortó la atmósfera. La mujer clamó: «El legado no puede ser reclamado. Es demasiado tarde». La esfera de luz comenzó a girar, absorbiendo toda la energía a su alrededor. En un instante, el murmullo del caos se interrumpió. Todo quedó en silencio. La luz, brillante y cegadora, iluminó a Julio, quien se había quedado paralizado, sus ojos reflejando un terror vacío. «Mamá», murmuró. Y entonces todo cambió. La esfera se fragmentó, y una onda de magia oscura atravesó la sala. En un instante, todos los espejos de la gala se rompieron, reflejando una imagen distorsionada y aterradora. Livia sintió que la realidad misma se desmoronaba, y entonces vio algo increíble. Una figura emerge de las sombras, con un rostro familiar. «Soy yo, Julio», dijo la figura, su eco resonando en el silencio. Era un hombre apuesto, de cabello oscuro y mirada intensa. Livia sintió que el mundo se detenía. «Tu verdadero padre». Las palabras retumbaron en la sala, como un trueno. Los murmullos de la multitud se intensificaron. El horror y la confusión brotaron como fuego. «¿Qué dices?», gritó Livia, sintiendo que su corazón se rompía en 1000 pedazos. La revelación era como el estallido de una bomba en su mente. ¿Cómo podía ser? Lucas se quedó paralizado, sus ojos llenos de terror, como si el suelo se abriera bajo sus pies. «No,
Esto es un error. No puede ser. Su voz se quebró en susurros de incredulidad. Julio, el niño inocente, miraba a la figura, entre la confusión y el miedo. «Es cierto, mamá. Él es mi padre». El contagioso sentimiento de desasosiego llevaba a la sala a un nuevo nivel de pánico. Livia, completamente desarmada, no sabía qué responder. Las respuestas furaces se rehusaban a formarse en su mente. «Vine a protegerlo», continuó el hombre, con una despreocupación inquietante. «Todo este tiempo te he seguido, pero no podemos seguir así. Tu linaje oculta secretos que ayer no conocías. Un legado más oscuro que lo que imaginas. Julio es clave y él necesita saberlo». Antes de que Livia pudiera reaccionar, una nueva explosión de energía vibró en el aire. Las luces comenzaron a parpadear y las sombras se movían, siempre en una danza siniestra. Las palabras del hombre resonaban intensamente en su mente. Lo que antes era un simple escándalo, ahora giraba en torno a un oscuro destino, donde su hijo podría ser el verdadero héroe o la víctima de una batalla ancestral entre clanes. Mientras el caos se desataba a su alrededor, Livia sintió que una verdad aún más devastadora comenzaba a emerger en su mente. Había secretos en su linaje que no podía comprender, y ciclos de traición que amenazaban con arrasar todo lo que amaba. Mientras su mundo se desmoronaba, se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba. Livia se quedó mirando al hombre con asombro, el eco de sus palabras resonando en su cabeza. «Soy yo, Julio, tu verdadero padre». Ese instante colmó la sala con una tensión tan pesada que se podía cortar con un cuchillo. La multitud, atrapada en un vaivén de murmullos y gritos, buscaba respuestas. Pero Livia solo quería hundirse en la tierra y desaparecer. «¿Qué dices?». La voz tembló de incredulidad. Lucas, al lado de ella. «Esto no puede ser verdad. No puede». El hombre avanzó, cada paso bordeado de gravedad. «He estado protegiendo a Julio desde lejos. Su vida está demasiado entrelazada con los secretos del clan. No podemos permitir que lo atrapen en esta batalla». Las palabras del extraño flotaban en el aire, como una tormenta imparable. «¡Basta! ¿Quién eres tú para venir aquí y decir estas cosas sin pruebas?», grité sin poder contenerme, el dolor ardiendo en mi pecho. Pero el miedo apenas comenzaba. Al mismo tiempo, la luz brillando en la sala comenzaba a atenuarse, como si el universo estuviese decidida a esconder la verdad. «Livia, escucha. Hay cosas que debes saber sobre tu legado», continuó el hombre, levantando una mano como si quisiera calmar el caos que lo rodeaba. La multitud parecía encajonarse. Un susurro colectivo se extendió, ahogando el griterío. «¿Qué legado?». La pregunta zumbó en la atmósfera tensa. «¿Por qué ahora? ¿Y por qué a mí?». «Porque está en peligro», respondió, sus ojos oscuros parpadeando como si anunciaran la tormenta que se avecinaba. «Los clanes no solo pelean por el poder, hay un antiguo pacto que se ha roto, y Julio, él es la clave». Las palabras lo atravesaron como agua helada, y de repente el aire se tornó pesado. Unos pasos resonaron, pero esta vez no pertenecían a las sombras. Un murmullo emergió de la multitud. Un hombre, alto, de porte majestuoso, apareció en el umbral, sus ojos iluminando como el fuego. La atmósfera se cortó de un golpe. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz retumbando bajo la tensión. La mirada de Livia voló hacia él. «¿Quién eres tú?». Pero algo en su presencia la hizo dudar. Era un aura familiar, casi aterradora. Ante su insistencia, el hombre dio un paso al frente, y el rostro de él claramente se iluminó ante su mente. «Soy el hermano de Lucas», se presentó, echando luz a la oscuridad que había comenzado a engullirla. «La revelación se desató como una bomba, y he venido a buscar a mi hermano. ¿Cree?». Livia apenas podía seguir el hilo de las revelaciones. Lucas dio un paso atrás, temiendo a su propio hermano. ¿Por qué nunca habían hablado de él? Y lo más inquietante, ¿qué pasaba entre ellos? «Es hora de que sepas la verdad, Livia», dijo el hermano de Lucas, acercándose. «Tu linaje ha estado luchando durante generaciones, y es ahora, en este momento, que los verdaderos peligros se revelan».
Entonces, en un giro aún más inesperado, las luces se apagaron por completo. La sala se sumió en la penumbra, y un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Con el corazón en la garganta, Lidia sintió que un frío helado atravesaba su columna. Esto no era un simple conflicto familiar. ¡Julio!, gritó, volviendo a mirar a su hijo, pero en la oscuridad, él era un mero eco. Lo escuchó jadear, y el silencio se apoderó. Podía sentir que algo se acercaba, una sombra más oscura que la noche. Y de repente un golpe ensordecedor retumbó, haciendo que las paredes temblaran. Instintivamente ella buscó la mano de Lucas, pero él ya no estaba a su lado. El hermano se había desvanecido también, dejando a Lidia sola, atrapada entre las revelaciones y el terror. El zumbido de la tensión estalló en un grito. Algo se movía rápidamente, cruzando la sala. Un rostro familiar apareció entre las sombras. Era Isabela, aún tendida en el suelo. Un destello de luz iluminó su rostro por un instante, y Lidia sintió un tirón. «¿Qué estás haciendo? ¡Despierta!», gritó, pero no hubo respuesta. El sudor frío comenzaba a cubrir su frente. Tenía la sensación de que el caos que los rodeaba no solo era físico, sino que estaba alimentado por secretos devastadores que nunca deberían haber salido a la luz. Los murmullos de la multitud crecieron en pánico, y el calor denso de aquel lugar se hizo insoportable. La realidad se transformaba en humo, envolviendo todo. La gala, el legado, el hijo, todos atrapados en un ciclo de inminente destrucción. «¡Livia! ¡Hay que irse!», resonó la voz de Lucas entre el estruendo, una advertencia que dejó claro que inevitablemente estaban atrapados en algo que jamás podría aclararse con simples palabras, algo que pediría un precio mucho más alto de lo que estaban dispuestos a pagar. Y cuando la luz volvió a encenderse, la sala estaba vacía. Lo único que quedaba era la urdimbre de sus propios miedos, los ecos de traiciones y revelaciones redimensionando su mundo. Con una tormenta de incertidumbre moviéndose en su interior, entendió que había deja. Lidia trató de asimilar lo que acababa de suceder. Se encontró sola en la sala, el eco de las revelaciones pululando en el aire, donde las sombras y las luces jugaban en una danza frenética. En su mente, las palabras del extraño, el que afirmaba ser el verdadero padre de su hijo, la perseguían. Se preguntaba cómo era posible que todo lo que creía se desmoronara como castillos de naipes. «Julio», murmuró, buscando entre la confusión a su pequeño. El niño había desaparecido. Su corazón palpitaba con fuerza mientras miraba a su alrededor, ansiosa y llena de terror. A cada paso que daba, sentía más cercanas las sombras, como si los mismos secretos de su pasado intentaran alcanzarla. Alguien la tocó del hombro. Se giró bruscamente, y ahí estaba Lucas, su cara pálida, su mirada entre el miedo y la furia. «¿Qué está pasando, Livia? ¿Qué fue lo que dijo ese tipo?» «No lo sé». Su voz temblaba. «Dijo que Julio es su hijo, que él es». Pero antes de que pudiera pronunciarlo, un grito desgarrador surgió del fondo de la sala. La multitud pareció entrar en un frenesí. Gente corría en todas direcciones. «¡Julio!», gritó. Su corazón se hundió. Se apresuró a buscar entre la multitud, pero fue entonces cuando todo cambió de nuevo, inexplicablemente. Un estruendo resonó. La gala se sacudió como si un terremoto hubiera pasado por la sala. Las luces se apagaron una vez más, y en la oscuridad, el aire se llenó de susurros y gemidos. Livia se quedó paralizada mientras un frío la recorría. El instante se sintió eterno, y luego un estallido deslumbrante iluminó todo de nuevo. Cuando la luz regresó, lo que vio la dejó sin aliento. En el centro de la sala estaba su hijo. Pero lo impactante no era eso. Julio no estaba solo. Junto a él había una figura que hacía que su corazón se detuviera. Era Isabela, levantando las manos hacia el cielo. Sus ojos resplandecían con una luz sobrenatural. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Livia, el horror nublándole la mente. La sala estaba en silencio. Todos observaban atónitos. La atmósfera se llenó de energía, como si una tormenta estuviese a punto de estallar. «No puedo permitir que él sea reclamado por el pasado», dijo Isabela con una voz que resonaba más poderosa de lo que jamás la había escuchado. Fue como si las bases mismas de su humanidad se tambalearan. «¡Suéltalo!
gritó Livia, desesperada, mientras Lucas intentaba acercarse a su hijo. Pero Isabela, con una fuerza aterradora, simplemente lo ignoró. Julio es más de lo que crees. Él es la manifestación de una conexión ancestral que se ha mantenido oculta. Debemos protegerlo. Mientras hablaba, un viento fuerte la rodeó. Los ecos de viejas voces resonaron en la sala. Livia sintió que la realidad se retorcía a su alrededor. ¡Basta!, gritaron todos en un grito disonante. Pero en ese momento, un brillo intenso iluminó a Julio. Y entonces se oyó un estruendo que rompió el aire. Se sintió como una explosión, un destello de luz que llenó la sala entera. Y cuando la luz se disipó, Livia se encontró frente a una escena que desafiaba toda lógica. Los ojos de Julio habían cambiado. Eran ahora de un color que nunca había visto, llenos de sabiduría, como si llevara siglos conociendo la verdad. «Mamá», dijo, y su voz resonaba con ecos de profundidad. Era como si el niño que conocía hubiera desaparecido, dejando en su lugar a alguien que no podía ser simplemente su hijo. «¿Qué ha pasado?», susurró Livia, aterrorizada. «Mi historia no ha hecho más que comenzar, madre», respondió Julio, y Livia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo lo que ella creía, todo lo que había luchado por valorar, se sentía ahora como polvo en el viento. ¿Era posible que su hijo nunca hubiera sido quien ella pensaba? ¿Qué secretos escondía realmente su linaje? Cuando el horror se apoderó de su mente, la figura de Isabela empezó a desvanecerse, pero sus últimas palabras resonaron con fuerza. «El verdadero enemigo no está aquí, está dentro de todos nosotros». Livia miró a Lucas. Sus ojos reflejaban el mismo miedo. Las sombras que antes las rodeaban ahora parecían más cercanas que nunca. El silencio se volvió ensordecedor. La gala, que había comenzado como un evento deslumbrante, se convertía rápidamente en la antesala de la oscuridad misma. ¿Podrían sobrevivir? Y lo más importante, ¿quién era realmente su hijo? El caos regresar y con él un secreto que cambiaría todo lo que creían saber. La batalla apenas comenzaba, y esta vez no sabían si podrían ganar. Lidia miró a Julio, quien parecía haberse transformado en algo más allá de lo humano. Su pequeño, su inocente niño, ahora emanaba una energía desconocida y asombrosa. La multitud, atónita por el poder del momento, no se atrevía a respirar. Todo estaba en suspenso, como si un hilo invisible detuviera el tiempo. «Dime que no es cierto», murmuró ella, ya sintiendo el tremor en su voz. «Dime que no». Pero la afirmación del extraño seguía flotando en el aire, como un espectro indeseable. «Julio, ven aquí», gritó Lucas, pero su tono se perdió en el murmullo confuso. La figura de Isabela se desvanecía lentamente, como si estuviese siendo consumida por la luz oscura emanando de su hijo. Livia, sintiendo que el pánico le envolvía, alcanzó la mano hacia su hijo, casi instintivamente. El niño miró a su madre, sus ojos ahora llenos de una sabiduría absurda pero inquietante. «No puedo, madre», dijo con un aire de solemnidad que le heló la sangre. «Debemos enfrentar esto». Las palabras resonaron en la sala como un mandato. De repente, la atmósfera se electrificó. Un aire gélido recorrió la gala, como si un huracán invisible hubiera barrido la sala. Todos los rostros se giraron hacia la puerta principal, donde un oscuro vacío comenzó a formarse. Un murmullo de alarma se esparció entre los asistentes. «¿Qué pasa?», preguntó uno de ellos, mientras otros murmuraban desorientados. Y en un instante, esa sombra dejó de ser solo un vacío. Emergió con forma, un ser alto, con ojos que brillaban como brasas y una sonrisa que destilaba peligro. Sus rasgos eran indistintos, casi irreales, como si su esencia misma estuviese tejida con los propios miedos de la sala. «He venido por lo que me pertenece», dijo su voz, resonando en cada rincón, hirviendo la sangre de todos los presentes. Livia sintió un retortijón en su estómago. «¿Quién eres?». La pregunta salió de sus labios, casi un susurro. No podía permitir que el terror la aniquilara. Era demasiado. «Soy el que ha estado manipulando los hilos desde las sombras, el que ha esperado por este momento, el padre de Julio». La sala quedó en silencio, y las palabras atravesaron la atmósfera como un rayo. Julio dio un paso hacia adelante, pero Livia lo detuvo.
su corazón latiendo con fuerza. «¡No! ¡No te acerques!», gritó. Era una revelación devastadora, algo que nunca podría haber imaginado. «El enemigo siempre ha estado más cerca de lo que piensas», clamó ese ser, mirando a Lucas, quien se encontraba paralizado. «Y tu traición me ha llevado a este momento, Lucas. Este niño es la clave para nuestro retorno, y no puedo dejar que te lleves su energía». Lucas retrocedió, agachando la cabeza, como si algo dentro de él se estuviera rompiendo. «No puede ser», murmura, su voz quebrándose. Livia sintió que todo lo que había construido estaba cediendo. Las sombras se arremolinaban, miradas suplicantes por respuestas cruzaban. La multitud empezó a gritar en pánico, pero ella no podía mover los ojos de ese ser, el hombre que afirmaba ser el verdadero padre de su hijo. Todo lo que había creído, cada momento que había compartido, parecía desmoronarse en una ráfaga de caos. Lo que deben entender es que el pasado no puede cambiarse, pero el futuro aún puede moldearse, continuó el ser, extendiendo su mano, obrando un nuevo aire de inquietud. Y Julio juega un papel crucial en ello. Él es el siguiente paso en nuestro legado. El corazón de Livia latía con fuerza. «No dejaré que te acerques a él», gritó, sintiendo una mezcla de miedo y resolución. Pero dentro de ella, una voz susurrante, tan tenue como un eco, comenzaba a formarse. Un recuerdo de las antiguas enseñanzas, de la magia que su abuela había compartido con ella. «Es hora de decidir, Livia», dijo el ser en un tono seductor. «El legado de tu clan pasa por tu sangre. ¿Realmente quieres luchar contra lo que eres?». Livia sintió la presión de esa pregunta. Fue como si el aire a su alrededor se espesoría y la luz destellara de nuevo. Estaba en un cruce de caminos, enfrentándose a lo desconocido. En ese preciso instante se dio cuenta. «No tengo que seguir un camino que no elegí», susurró, aterrada pero decidida. Mientras la oscuridad avanzaba, sintió que el poder de su linaje comenzaba a despertar dentro de ella. Las luces parpadearon otra vez, y en medio del pánico otro grito resonó. «¡Mamá!». Fugazmente, todo se volvió borroso, mientras Livia intentaba comprender lo que se avecinaba. Un giro más, un dilema era inminente. Aquella lucha apenas comenzaba, y el verdadero peligro estaba por suceder. ¿Lograrían sobrevivir a esta nueva revelación? Las sombras y el caos estaban al alcance de su la mano. La sala se llenó de un eco desolador, y mientras el ser se acercaba cada vez más, Livia sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Todo, incluso su propio destino, pende de un hilo. Livia miraba al ser que supuestamente era el verdadero padre de su hijo. Sus palabras resonaban en la sala, espesas y pesadas, como un eco que se niega a desvanecerse. «¿Qué significa eso?», se preguntaba, sintiendo cómo la confusión comenzaba a apoderarse de su mente. Un sudor frío le recorría la espalda mientras la multitud contenía la respiración, atenta al desenlace. «Él es el hijo de un legado que no puedes comprender todavía», continuó el ser, su mirada fija en Julio, quien permanecía inmóvil, como hipnotizado. Ella sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Solo él puede abrir la puerta hacia lo que se viene. Solo él puede salvar o destruir este mundo. El aire se volvió más denso, y una ola de murmullo recorrió a los presentes. Algunos comenzaron a retroceder, otros se aferraban unos a otros, y el miedo se palpaba en el ambiente. «No, no puede ser». Livia intentó aferrarse a la razón, pero todo parecía desmoronarse. La realidad giraba como un torbellino. «Julio, ven aquí», insistió Lucas, acercándose a su hijo, pero el niño, en lugar de correr hacia su padre, dio un paso hacia la figura oscura que afirmaba ser su verdadero padre. «¡Oh, Julio!», gritó Livia en un intento desesperado. Algo dentro de ella se retorcía. No podía permitir que el niño se acercara a ese monstruo. La luz parpadeó, y de repente una risa profunda y resonante llenó el espacio. Fue Isabela quien, desde el suelo, comenzó a levantarse, sus ojos destilando una energía oscura que hizo que todos retrocedieran. «Todo este tiempo he mantenido la protección sobre él», dijo, su voz ahora profunda y llena de poder. Pero llegó el momento de revelar la verdad. Livia se sintió abrumada. «Isabela, ¿qué estás diciendo?», intentó gritar,
pero las palabras murieron en su garganta cuando vio cómo Isabela extendía las manos en un gesto de invocación. El aire se electrificó, y una corriente luminosa comenzó a fluir entre ella y Julio. «Lo siento, Livia», susurró Isabela, y en un instante, la sala estalló en luz y sombras. Un torbellino de energía se creó en el centro, y todos comenzaron a girar en torno a esa fuerza. «Verás lo que realmente eres». En ese momento, un estallido sonó y el caos se desató. El suelo crujió y se partió, como si el mismo universo estaba rompiendo las cadenas que lo mantenían atado. Livia sintió que el suelo se desmoronaba, y de repente una grieta se abrió, revelando una oscuridad abismal. «¡Mamá!», gritó Julio, siendo arrastrado hacia el borde de la nada. Livia extendió su mano desesperadamente, pero fue en vano. Los gritos se mezclaban con el sonido estruendoso de la ruptura. Una fuerza tiró de su corazón, haciendo que la sala temblara. En medio del estruendo, Livia vio como el ser oscuro empezó a cambiar. Su forma se retorcía, como si dos figuras quisieran salir de él al mismo tiempo. «¡Esto no es el final!», clamó, y de la sombra emergió una segunda figura, una mujer, con un rostro que a Livia le resultaba familiar. Era su madre. El viento aullaba, y la sala se inundó de luz. «¡Madre!», gritó, pero el rostro de la mujer se tornaba en una mezcla de dolor y determinación. «No has podido olvidarte de tus raíces, hija. Aquí es donde todo comienza y termina». «Debes elegir», dijo, señalando tanto a Julio como al ser. «¡No! ¡No!», Livia gritó, pero fue como si su voz se perdiera entre las sombras. La sala entera parecía bailar entre la vida y la muerte. La verdad era más aterradora de lo que jamás había imaginado. Debía decidir entre sus raíces y el futuro que le esperara a su hijo. Luego, un destello iluminó todo por un instante, y de repente la oscuridad se tragó la luz, dejando a Livia en el silencio absoluto. Apenas podía comprender lo que había perdido, y las sombras se arremolinaban alrededor de ella. La sala entera se había desvanecido, llevándose todo consigo. Con un grito desgarrador, Livia se dio cuenta de que el destino de su hijo y la verdad sobre su herencia estaban al borde de ser revelados, pero el camino se desvanecía entre las sombras. La sala había sido solo el principio, y ahora se enfrentaba a un poder más grande que ella misma, que retaba todo lo que creía. La batalla por la verdad estaba lejos de terminar. Livia se centró en Julio, quien continuaba envuelto en una extraña luz, fusionándose con la oscuridad que se apoderaba del salón. Sus ojos brillaban con una intensidad casi sobrenatural, y todos los murmullos se volvieron ecos lejanos mientras la sala temblaba. Lo que estaba en juego era más grande de lo que jamás había podido imaginar. «Julio, ven aquí». Lucas prolongó su mano, pero el niño estaba atrapado en algún tipo de trance. La figura del ser oscuro se estiró hacia él, y una sombra pareció querer devorarlo. «No, no puedes llevarte a mi hijo», gritó Livia. Su pecho ardía de desesperación. Todo en ella quería protegerlo. Pero una ola de energía recorrió el suelo, sintiendo que el centro de su mundo se desmoronaba. Isabela, aún en el suelo, gritó: «Es la única forma. Despierta, Julio. Tu destino es mucho más grande de lo que crees». La sala se llenó de un eco de verdad y mentira, cada palabra resonando en las paredes, llenando el aire de un nerviosismo palpable. Las luces parpadeaban, y una confrontación parecía inminente. «Escúchame, hijo». La voz de Livia se elevó, resonando en el caos. «Tú eres más fuerte de lo que piensas. No te dejes engullir por la oscuridad». Había que recuperar la voz de su hijo. Al instante, algo cambió en la expresión de Julio. Sus ojos, que parecían estar atados a la sombra, parpadearon y se llenaron de confusión. «Mamá», murmuró, «¿qué está pasando?». La luz dorada comenzó a emerger de él, como si luchara por liberarse del control de la figura sombría. «Julio, pelea. Eres más que esto». Livia sintió la energía fluir a través de ella. «Eres nuestro legado. No dejes que te usen». Un destello brilló en la mirada de Julio, y en ese momento todo se interrumpió. El ser oscuro gritó. Su forma comenzó a descomponerse.
Mientras el salón crujía, Livia sintió que finalmente tenía el control. La luz de su herencia, todo lo que su abuela le enseñó, comenzaba a resurgir. La conexión entre madre e hijo era más poderosa que cualquier magia oscura. Un chispazo de esencia ancestral se liberó, y la verdad comenzó a desenredarse. «¡No puedo dejar que me lleves!», gritó Julio, su voz resonando en el aire como un trueno. Un destello de luz fluía hacia el ser oscuro, quien a su vez retrocedía. Las sombras gritando y fracturándose en la presión de la energía. Con un grito desgarrador, el ser finalmente se disolvió en una ráfaga de niebla oscura, liberando el tumulto que había mantenido cautiva a la gala. En ese instante, todos contuvieron la respiración. La sala, ahora impregnada de luz, parecía renacer. Lidia se lanzó hacia su hijo, abrazándolo con fuerza mientras su pequeño se desplomaba en sus brazos. «¡Has estado increíble!», le susurró. Las lágrimas corrían por su rostro, pero sentía un profundo alivio en su interior. Lucas, aún en estado de shock, se acercó a ellos y juntos se fundieron en un íntimo abrazo familiar. «Lo siento, Livia, no sabía». Su voz quebrada llenó el aire, pero no había tiempo para recriminaciones. «Debemos seguir adelante», dijo Livia, su mirada ahora fija en el horizonte, empoderada por la verdad que había enfrentado. La noche aún vibraba con ecos del caos, pero la sombra ya no dominaba. Ella sabía que el legado de su clan sería protegido, que el futuro de su familia dependía de ellos. La gala, que había comenzado con glamour, terminó en un renovado sentido de unión. Todos en la sala comenzaron a aplaudir, un reconocimiento de que habían sobrevivido juntos, incluso cuando habían estado al borde de la destrucción. «Esto no ha terminado», murmuró alguien en el fondo de la sala. Livia sintió un escalofrío recorrer su columna, pero ahora estaba lista. «No tengo miedo», pensó, «lo enfrentaré». Y justo al cerrar los ojos, se sintió renovada, aguijoneada por el nuevo amanecer que acercaba, sabiendo que la aventura apenas comenzaba. «Pero espera, antes de cerrar este capítulo, quiero pedirte algo muy importante. Tienes que suscribirte ahora. No te pierdas ninguna de las próximas historias exclusivas que estamos preparando para ti. Revienta ese botón de like ahora mismo para alimentar al algoritmo y seguir compartiendo este tipo de contenido. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y lo más crucial, comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer lo que acaba de suceder. Este es el momento de demostrar tu apoyo, así que no esperes ni un segundo más.